Serie, hermanos, que hemos llamado Jesús es mejor. Tenemos varios domingos, creo que este es el cuarto domingo, si no me equivoco, y hemos estado compartiendo este tema tan especial, tan bueno, tan lindo, donde el escritor de los Hebreos le dice a sus destinatarios que Jesús es mejor que cualquier cosa, que Dios le habló en otro tiempo al pueblo de Israel de otra manera y de otra forma, pero que en estos tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Amén. Hemos estado hablando que Jesús es aquella roca de la cual fluye y provee para nosotros agua viva. Amén. También estuvimos viendo que Jesús es el pan verdadero, el pan que descendió del cielo, el que alimenta nuestra vida, y que Jesús es el único que puede saciar la sed de su alma, y es el único que puede darle alimento a su espíritu, a su alma, a su corazón. Pero también vimos el domingo pasado que Jesús es el Cordero de Dios y que Él es mejor que todo. Ahora vamos a ver este tema, esta serie de Jesús es mejor, con el tema Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué le parece si vamos a Hebreos capítulo 1 y este ha sido nuestro versículo clave durante estos 4 domingos. Hebreos capítulo 1 verso 1. Le ruego poner su celular en modo avión si es posible y le agradezco mucho. Hebreos capítulo 1 versículo 1 al 4 dice: Dios, así inicia el libro, esta carta de los Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior ¿a quién? Hecho tanto superior a los ángeles, dice el verso 4, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, como les decía anteriormente, hemos visto que en el Antiguo Testamento Dios se manifestó a la humanidad de muchas maneras. Dios le habló al pueblo de Israel por medio de profetas, le habló por medio de visiones, le habló por medio de sueños, y etcétera, etcétera. De muchas maneras Dios se había manifestado y le había hablado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero el escritor de los Hebreos les dice, pero en los últimos días Dios nos ha hablado por medio ¿de quién? Por medio de su Hijo. Ahora, el escritor de los Hebreos utiliza la expresión por su Hijo. Parece que el escritor de los Hebreos quería dejar en claro a sus oyentes, quería dejarles en claro que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Porque en aquellos tiempos la gente rechazaba la idea de que Jesús fuera el Hijo de Dios. De hecho, que por eso crucifican a Jesús. A Jesús lo llevan a la cruz por decir que Él era el Hijo de Dios. Y al pueblo de Israel y a la gente en aquel entonces les costaba mucho digerir la idea de que Dios tenía un hijo y que ese hijo era Jesús. Y les costaba mucho aceptar esto, así que el escritor de los Hebreos parece que quiere dejar en claro que Jesús es el Hijo de Dios. Así que el escritor le da algunas características de quién es Jesús, y ustedes lo tienen ahí en su folleto. En este versículo dice que Jesús es el heredero de todo. ¿Lo notan ahí? Dice, Jesús hizo el universo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia.
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice que Jesús, el que nos dio la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Que Jesús está sentado a la diestra de la majestad de las alturas y es superior a los ángeles. Todas estas cosas les dice del versículo 2 en adelante a sus destinatarios. El escritor de los Hebreos les dice: este es Jesús y Él es el Hijo de Dios. Ahora, note todo lo que les dice ellos, con el fin de que ellos entiendan quién es Jesús. Pero veamos algunos puntos importantes que nos enseña la Biblia con respecto a la identidad de Jesús. Una identidad que el diablo quiso poner en duda en la misma mente de Jesús, allá en Mateo capítulo 4, cuando Jesús está en el desierto y el diablo le dice a Jesús: si verdaderamente eres ¿quién? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo que el diablo estaba tratando en ese momento, cuando ya Jesús estaba terminando su ayuno y tenía hambre y viene el diablo a tentar a Jesús, lo primero con lo que el diablo trata con Jesús es con su identidad. Y le dice: si verdaderamente eres el Hijo de Dios. El diablo quería poner en duda en los pensamientos de Jesús si él era o no el Hijo de Dios. Amén. Estaba tratando ahí con su identidad. ¿Sabía Jesús quién era él? Claro que sí. Jesús tenía muy claro quién era él. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios. Ahora, el diablo siempre va a estar tratando con nuestra identidad y va a tratar de borrar nuestra identidad, haciéndonos creer que no valemos nada, que no somos nada, que hay otros superiores a nosotros, que la verdad que Dios no me ama, yo no sé ni qué hago en este mundo, para qué estoy aquí y todas estas cosas. Pero es importante que usted luche en contra de esto con Satanás. Amén. Y el diablo trató con esta parte con Jesús. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto de quién es Jesús? Y cuando Jesús fue bautizado, la Biblia dice, como todos sabemos, y vamos a buscar ese texto, usted lo tiene en su folleto. Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, se oyó una voz del cielo que dijo estas palabras. ¿Cuáles? Este es mi Hijo amado. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 3, versículo 17. Dice: y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era la voz del Padre desde el cielo. Y ahí en ese acto encontramos a la Trinidad. Y aunque en la Biblia no existe la palabra Trinidad, ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que desciende como forma de paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, descendió como forma de paloma. Y está el Hijo y la voz del Padre. Pero esta no fue la única vez que el Padre hace este anuncio de que Jesús es su Hijo. Si buscamos Marcos capítulo 9, versículo 7, encontramos este acontecimiento tan lindo. Dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado. Y les dice: a él escuchen, a él oíd. Ahora, en esta ocasión ya Jesús no está siendo bautizado, ¿cierto? Escuchamos la voz del Padre cuando Jesús se bautizó, pero en esta otra ocasión, ¿a dónde está Jesús? Jesús está en un monte que le llaman, en la Biblia se llama el monte de la transfiguración. Jesús está en un monte y Jesús se lleva a 3 de sus discípulos y les dice: acompáñenme, vengan conmigo. Y aquellos 3 discípulos se van con Jesús. Jesús les dice: espérenme aquí, y están en el monte. Y Jesús se va un poquito lejos de ellos y aparece ahí Moisés y ¿quién más? Los que han leído la Biblia. Aparece Moisés y Elías con el Señor. Y Jesús tiene una transfiguración en todo su cuerpo, en todo su ser. Los discípulos están viendo aquello, se quedan con la boca abierta. Y Pedro le dice a Jesús: Señor, qué bueno que nosotros estamos aquí, ¿cierto?
Y Pedro le dice a Jesús, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Es decir, como 3 techitos. Una para Moisés, una para Elías y otra para usted, Señor. Y nos quedamos aquí. ¿Cierto? Ahora, cuando está sucediendo aquello y está la transfiguración de Jesús en aquel monte, dice la Biblia que una nube los cubrió y se escuchó una voz. La voz de Dios que dijo otra vez lo mismo que había dicho en el bautismo. Les dijo, este es mi hijo amado, pero en esta ocasión, ¿qué le agregó? A él oíd. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los discípulos que estaban allí. El mensaje era para ellos. El Padre quería dejar en claro que Jesús es su Hijo, que ese era el Mesías esperado, que no había otro. Creo que tenemos por allí un pensamiento o una frase que dice: la llegada de Jesús es el cumplimiento de la promesa más grande hecha por el Padre. La promesa de Jesús era la promesa más esperada para aquel entonces, aunque los judíos hoy en día siguen esperando la venida de Jesús o la venida del Mesías, pues ellos, la mayoría de ellos no aceptan que Jesús fuese el Mesías. Pero las palabras del Padre cuando Jesús se bautizó y cuando estaba en el monte de la transfiguración, es como un sello de autenticidad. Como el Padre diciendo, no hay otro, este es mi Hijo amado, es Él, no hay otro. Y dice, a Él escuchen. Los discípulos no debían de escuchar la voz de nadie más. Nadie más era más grande que Jesús. Nadie más se levantaría con tal autoridad y con tal poder más que Jesús. Ni Moisés. ¿Están aquí conmigo? Porque ellos, Pedro y los otros 2 discípulos, están viendo a Moisés y están viendo a Elías. Mire, para los judíos, Moisés y Elías, como diríamos nosotros, era la tapa del perol, era lo mejor. Ellos se enorgullecían de Moisés y se enorgullecían de Elías, se enorgullecían de Abraham. Así que cuando Jesús está en la transfiguración, se escucha la voz del Padre y le dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Porque Jesús es más grande que Moisés. ¿Y Moisés representa a quién? Moisés representa a la ley. Así que Dios les está diciendo, Jesús es más grande que la ley. Y Elías representaba a quién? A los profetas. Y Dios le estaba diciendo, Jesús es mejor que los profetas. A Él escuchen. Solo la voz de Él. Sígalos solamente a Él. El Padre envía a su Hijo con varias misiones y con el fin de demostrarnos que Jesús es mejor. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si el tiempo nos ayuda. Veremos 3, pero hay muchas otras razones por las cuales el Padre envía a su Hijo aquí a la tierra. Y el punto número 1 que usted tiene ahí es para salvar a la humanidad. Para esto el Padre envió a su Hijo, para salvar a la humanidad. Y leamos un texto que todos nosotros conocemos. Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿para qué envía Dios el Padre a su Hijo? Para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, sino que tenga la vida eterna.
Ahí usted tiene una frase, tenemos una frase que dice, tener al Hijo es tener vida eterna. Ahora, quiero que veamos la expresión amó, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es la expresión más grande de amor por parte del Padre, entregar a su Hijo para que su vida sea dada por toda la humanidad. No hay otra expresión más grande de amor que usted pueda recibir que esta expresión de amor del Padre enviar a su Hijo para morir por usted y para morir por mí, para que podamos tener vida eterna, para que podamos ser salvos. La Biblia dice, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿de acuerdo? Si Dios no escatimó, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará el Señor todas las demás cosas que nosotros necesitamos? Lo más grande que usted puede recibir de Dios es a su Hijo. Gracias, Ileana. Eso es lo más grande. Ahora, la salvación es solo para aquellos que ¿qué? Para aquellos que creen en el Hijo. ¿No dice así los textos que acabamos de leer? Dice que la salvación es solamente para aquellos que creen en el Hijo. Ahora, creer no es solamente saber. Creer va más allá de que usted crea que sí, Jesús vino y murió por mí en la cruz. Cuando usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces usted le entrega su vida a Él. Cuando usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces usted entrega su vida por los propósitos de su reino. Por eso dice que el que cree en el Hijo alcanza la vida eterna, pero el que no cree en el Hijo ya es condenado. Pero ¿qué es esa palabra creer? No es una palabra solamente saber. Ah, sí, claro, yo creo. Yo creo que Jesús vino, yo creo que Jesús murió, yo creo que Jesús resucitó. Entonces yo soy salvo. Un momento, ¿estamos de acuerdo? Creer es más que eso. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, usted le entrega su vida al Señor. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces usted entrega su vida a los propósitos y a los planes de Dios y a los planes del reino de Dios. Tenemos ahí una frase que dice, creer no es simplemente como le sucede a muchas personas que dicen creer que Cristo murió en la cruz, pero con su estilo de vida lo niegan lo que dicen o lo que creen. Entonces una persona dice, yo creo en Jesús, yo creo que Él murió por mí en la cruz, yo creo que Él vino, yo creo que Él es el Hijo de Dios, pero está allá en la cantina echándose unos tragos, pero anda con la mujer de su prójimo, pero anda haciendo todo lo contrario. Entonces usted dice, qué extraño, si Él creyera verdaderamente, entonces, ¿qué haría? Le entregaría totalmente su vida al Señor Jesús. Si en algún momento el diablo le ha traído a sus pensamientos de que Dios a usted no lo ama, dígale al diablo mentiroso. ¿Estamos de acuerdo? Dígale, diablo mentiroso. La Biblia dice que es tanto el amor de Dios para mí que Él entregó a su Hijo para que muriera por mí en la cruz. Así que entienda esto, que Dios a usted lo ama y que usted ha recibido el regalo más grande de parte de Dios para la vida suya, para su hogar, para su familia, para sus hijos, para su vida. Es el regalo más grande que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, Dios a usted sí lo ama. Pero a usted le toca creer en el Hijo de Dios. A usted lo que le toca es entregarle su vida al Señor Jesús. A usted lo que le toca es entregarle todo su ser al Señor, rendirse delante de Dios. Mire, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? No se pierda, sino que tenga la vida eterna. Quiero que usted ponga atención en esto, porque Dios no quiere que usted se pierda.
A veces la gente dice, pero ¿por qué si Dios es amor, Dios manda a la gente al infierno? Mire, Dios no manda a nadie al infierno, ¿cierto? Dios envió a su Hijo para que el mundo fuese salvo. Dice la Biblia, Dios no quiere que usted se pierda, sino que usted tenga la vida eterna. Entonces Dios no manda a nadie al infierno. La desobediencia del hombre y el hombre querer andar en sus propios caminos y no querer nada con Dios, es el mismo hombre quien dice, no quiero nada con Dios. Si usted lee el versículo 18 de San Juan capítulo 3, que no lo tengo aquí, pero dice, y esta es la condenación. Léalo el versículo 18. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Lo estoy diciendo como en mi memoria, que la luz vino al mundo en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿No dice así? Así dice. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesucristo. Y entonces el escritor, Juan, el escritor dice, y esta es la condenación que ha venido sobre el hombre, que el hombre ha amado más las tinieblas que a Dios. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que usted le entregue a Él su vida. Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted sea salvo. No dijo Jesús, yo me voy para preparar moradas para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén ahí conmigo. Amén. ¿No es esto lindo? El Señor quiere que usted esté donde Él está. Y fue y les preparó moradas a todos nosotros. Y se fue para el cielo. No sé cómo va la construcción allá, pero me imagino que va bien. Amén. Y debe ser algo muy lindo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, yo me voy para prepararles unas moradas a ustedes allá, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Pero resulta que el diablo también quiere que para donde él va, usted también se vaya con él. Amén. Ahora, ¿con quién nos vamos a ir? ¿Están aquí conmigo? Ahora, ¿con quién nos vamos a ir? ¿A dónde quiere pasar usted la eternidad? Porque Dios a nosotros nos hizo eternos. Por eso es que le digo que mientras usted viva aquí, porque usted va viviendo aquí, si le va bien, 80 años. Si le va bien, ¿verdad? Yéndole bien. Porque la Biblia dice que el hombre más robusto llega a los 80. Así dice la Biblia. Bueno, mi papá cumplió 89 un día en el mes antepasado. Cumplió 89, mi mamá tiene 86, o sea que yo voy como para los 90 por ahí. Muy bien, pero ahora, ¿qué quiero decirle? Que Dios a nosotros nos hizo eternos. ¿A dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Y para eso el Padre envió a su Hijo, para que usted pase la eternidad con Él, allá en el cielo. Amén. Por eso a veces nos afanamos tanto por las cosas de este mundo que descuidamos lo eterno. Nunca se puede comparar lo eterno con lo que es pasajero. El reino de los cielos es más importante que su trabajo. Alguien diga amén. El reino de los cielos es más importante que su trabajo. El reino de los cielos es más importante que todos sus estudios académicos y todo lo que usted esté llevando a la universidad, en el colegio y todo. El reino de los cielos es más importante que su carro, que su dinero, que su casa. El reino de los cielos es más importante que todo eso. Porque un día de tantos todo eso se va a quedar aquí. Pero lo eterno, ahí invierta la vida suya. En lo eterno, en lo que es para siempre. Invierta allí su vida. Así que Dios no quiere que usted se pierda. El plan de Dios para mi vida, creo que tienen por ahí. El plan de Dios, anótelo ahí. El plan de Dios para mi vida no es la perdición, es la salvación. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios para mi vida no es la perdición, es la salvación. ¿Ve que Jesús es mejor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve que Jesús es mejor? El versículo 17, no sé si lo tiene usted ahí anotado, pero note lo que dice el versículo 17, creo que sí. El versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Entienden esto?
Dios a usted no lo creó para perderse en este mundo. Dios a usted lo creó para que fuese salvo. Para eso Dios lo creó a usted. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la pregunta entonces es: ¿y quién soy yo para que Dios quiera estar conmigo y que Dios quiera que yo esté con Él? ¿Ven? ¿Nos merecemos eso? No, no lo merecemos, pero Él quiere, en su gracia, en su misericordia. Porque le voy a decir algo: lo que Dios más ama de todo lo que Él creó es a usted. Usted es la creación más maravillosa que Dios creó. Dios lo creó a usted para que usted pase tiempo con Él. Para eso lo creó Dios a usted. De hecho, Jesús murió en la cruz para que usted pueda tener comunión con el Padre. Y Dios lo crea a usted porque usted es lo más maravilloso para Dios. De hecho, el Señor pone su imagen y su semejanza en la vida suya. Ahora, hoy los brazos de Dios están abiertos para todo aquel que desea venir al Señor. Todo aquel que desea hoy venir al Señor lo puede hacer. Sus brazos están abiertos, pero un día sus brazos se cerrarán y dirán: ya. Tuvieron mucho tiempo y no quisieron venir a mis brazos, se terminó. ¿Cierto? Se terminó. Ya no habrán más brazos abiertos un día. Así que uno de los propósitos o de los planes de Dios para enviar a su Hijo fue dar su vida por la humanidad. Y la opción número 2, o el punto número 2, para lo cual Dios envió a su Hijo: Jesús vino para reflejar al Padre. A eso vino Jesús. Jesús vino para que la gente viera al Padre en Él. Jesús vino para reflejar al Padre. Leamos San Juan capítulo 14, versículo 8. San Juan capítulo 14, versículo 8 al 9. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Ve? Muéstranos al Padre y estamos contentos, nos basta. Ya no podemos. Jesús dice en el verso 9 que Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿Ven eso? Jesús vino a reflejar al Padre, y quien viera a Jesús veía al Padre. Felipe le hace esa pregunta al Señor y le dice: Señor, mire, muéstranos al Padre y basta. Es que Jesús les había hablado tanto a sus discípulos sobre el Padre que Felipe le dijo: Señor, bueno, hagamos una cosa, muéstranos al Padre y nos basta. Y estamos listos. Y ante la petición de Felipe, Jesús le contesta: si me ves a mí, ves al Padre. Si me ves a mí, ves al Padre. Jesús vino, iglesia, a manifestar la santidad del Padre, el amor del Padre, la mansedumbre del Padre, el poder del Padre, etcétera, etcétera. Y todo. Vean lo que dice Colosenses 1:15. Note lo que dice Colosenses 1:15. Pablo, hablando de Jesús, les dice a los colosenses: Él, es decir, Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Ven eso? Les dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Así que Pablo les dice: Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál Dios invisible? Aquel Dios que el pueblo de Israel vio como se abría el mar, ¿cierto? Pero no veían a Dios ahí. Por eso el pueblo de Israel más adelante hicieron una imagen, un becerro. ¿Y cómo le pusieron? Y le pusieron Jehová. Porque ellos querían ver a Dios, a ese Dios que abrió el mar, a ese Dios que destruyó todo Egipto con plagas. Ellos querían verlo. Y por eso hicieron una estatua. Y Dios se enojó con ellos porque hicieron una imagen de Él. Porque estaban quebrantando la palabra. ¿Cuál Dios invisible? Ese Dios invisible que estuvo con Daniel en el foso de los leones. ¿Cuál Dios invisible? Ese Dios invisible que estuvo con aquellos 3 muchachos en el horno de fuego.
ese Dios invisible que se le manifestó al pueblo de Israel de muchas formas y de muchas maneras. Pablo le dice a los colosenses: Jesús es la imagen del Dios invisible. Porque Jesús vino a reflejar al Padre a este mundo. Note lo que usted tiene ahí, esta frase que dice: por lo tanto, no puedo buscar a Dios en ningún otro lugar que no sea ¿en quién? Que no sea en Jesús. Usted no puede ser salvo si no es a través de Jesús. Usted no puede ser sano si no es a través de Jesús. Sus pecados no pueden ser perdonados si no es a través de Jesús. Usted no puede recibir paz si no es a través de Jesús. No puedes saciar la sed de tu alma si no es a través de Jesús. No puedes alimentar tu espíritu si no es por Jesús. No puedes entrar a la presencia de Dios Padre si no es por Jesús. Por eso es que Jesús es mejor. ¿Entienden esto? Jesús es la esencia de todo. Jesús es el centro. Ahora cantamos este canto tan lindo que es el centro de todo es Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás. Amén. Todo el universo, dice, gira alrededor de ti. Dice la palabra del Señor que el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿No dice eso la palabra del Señor allá en San Juan? Dice: y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y vino y habitó entre nosotros y pudimos verlo, decían los discípulos, y pudimos verlo, estuvimos con él. Si usted se lee primera de Juan en el capítulo 1, Juan le escribe a la iglesia y les dice: mis manos lo palparon, mis ojos lo vieron, yo estuve ahí con él, decía Juan. Y Juan es el último discípulo en morir, y no muere como mártir, sino que muere ya de adulto, ya muy anciano. Por eso usted, cuando lee las cartas de primera, segunda y tercera de Juan, va a encontrar a Juan diciendo: hijitos míos. Él era un viejito. Usted ha visto esos viejitos ancianitos que le dicen a uno: mi chiquito, ¿verdad? Y Juan decía: hijitos míos. Era un anciano, un viejito. Ya había salido de la isla de Patmos, ya había recibido la revelación del libro de Apocalipsis. Era un viejito, y todo viejito ahí se para al frente de la iglesia y les dice: mis manos lo palparon, yo lo vi, yo estuve ahí con él. Y empieza Juan a hablar sobre el amor. Qué lindo. Le hace primera, segunda y tercera de Juan. Y empieza Juan a hablar sobre el amor. El que no ama a su hermano no ama a Dios. Y empieza Juan a hablar estas cosas tan lindas. Un ancianito, un viejito, ¿tenía algo que enseñar? Mucho tenía que enseñar. Amén. Es en Cristo donde encontramos a Dios. Ahora, usted no puede acudir a un brujo para encontrar a Dios. Dicen, yo nunca he ido, pero dicen que los brujos tienen ahí en sus alas sus cosas, y tienen hasta crucifijos de Jesús y que no sé cuánto. Yo creo que usted nunca ha ido, ¿eh? Ni se le ocurra, y si fue en el pasado, no vuelva. Pero escúcheme, usted no puede encontrar a Jesús, acudir a los brujos para acercarse a Dios. Usted no puede acudir a un pastor, ni al cura, ni al papa para acercarse a Dios. Hay gente que tiene a los pastores como el amuleto, ¿verdad? Ay, es que si viene el pastor, yo sé que aquí todo cambia. ¿Cierto? Yo sé que si viene el pastor, aquí todo cambia. Yo creo que aquí lo que hace falta es que el pastor venga. Y estamos equivocados, ¿o no? Estamos equivocados. Y a veces hay gente que ha hecho de los pastores un Dios. Y eso no es así. Usted en su casa se puede acercar a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. ¿Puede usted orar por su casa? ¿Puede orar usted por sus hijos? ¿Puede orar usted? Usted puede orar.
por medio de Jesucristo. Usted se acerca al Padre. No hay otra opción. En San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: nadie va al Padre si no es por mí. ¿No es así? Jesús no dijo: nadie va al Padre si no es por la religión tal. Jesús no dijo: nadie va al Padre si no es por aquel pastor de la iglesia San Rafa allá. Jesús no dijo eso. Jesús dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Así que si usted quiere ir a Dios Padre, ¿cuál es el camino? Jesús. Si quieres saber la verdad, ¿cuál es el camino? Jesús. Y si quieres encontrar la vida, ¿cuál es el camino? Él es todo. Jesús es mejor que todo. No hay nada más grande ni nada más maravilloso que Jesús. Jesús es más grande que cualquier cosa que usted tenga. Pero cuando usted hace las cosas que usted tiene más grandes que Jesús, usted está perdido. El hombre está perdido. Cuando el hombre hace más grandes las cosas materiales que él tiene, las hace más grandes que Jesús, su vida está vacía. Su vida no tiene ni camino, ni verdad, ni vida. Está perdido, está extraviado. Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? ¿A quién? A Jesús. ¿Qué es lo que las familias necesitan? A Jesús. ¿Qué es lo que su compañero de trabajo necesita? Jesús. ¿Qué es lo que necesitan los matrimonios? Jesús. Eso es lo que necesitan, a Jesús. Qué lindo es esto. Vea lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo corporalmente la gente pudo ver el poder del Espíritu Santo. Jesús no hubiera hecho nada, Jesús no hubiera caminado sobre el mar, Jesús no hubiera sanado a un enfermo, Jesús no hubiera echado fuera demonios si el Espíritu de Dios no hubiera venido sobre él. ¿Ve eso? Por eso cuando Jesús es bautizado, sale del agua, ¿quién viene en forma de paloma como? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y se oye la voz del Padre. Cuando usted lee eso, dice la Biblia que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Pasa en el desierto 40 días, es tentado por el diablo, Jesús sale victorioso de la tentación. Y cuando Jesús sale del desierto, arranca el ministerio de Jesús. Antes de todo eso, nadie sabe quién es Jesús, no conocen a Jesús. Juan el Bautista decía: viene uno detrás de mí que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Viene uno detrás de mí que es más grande que mí, que es más grande. Juan decía: allá viene uno detrás de mí. ¿Es cierto? Hasta que se bautiza Jesús. Y Juan le dice: Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar? Y Jesús le dice: tienes que bautizarme, Juan. Y Juan lo bautiza. Viene el Espíritu Santo, se oye la voz del Padre, y ahí arranca el ministerio de Jesús. En Jesús estaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús se manifestó el poder del Espíritu Santo, el amor del Padre y el perdón de los pecados por toda la humanidad. Todo en la esencia del cuerpo de la vida de Jesús. Jesús era toda la esencia de Dios en un cuerpo humano. ¿Ven qué lindo esto? En un cuerpo de un ser humano. Punto número 3, iglesia. También Jesús vino a este mundo para enseñarnos a hacer y a aceptar la voluntad del Padre. Jesús también vino a este mundo. Jesús también fue enviado por el Padre para enseñarnos a hacer y a aceptar la voluntad del Padre. Y en Juan capítulo 6, versículo 39, dice esto. Jesús está hablando aquí en Juan 6:39, dice: y esta es la voluntad del Padre. ¿Ven eso? Y esta es la voluntad del Padre, dice Jesús. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Jesús sabía que Él había sido enviado a este mundo para hacer la voluntad del Padre. De hecho, Jesús decía, yo no digo lo que yo quiero, yo digo lo que el Padre dice que yo diga. Yo no hago lo que yo quiero, decía Jesús, sino que yo hago lo que el Padre quiere que yo haga. Jesús vino a este mundo a enseñarnos a hacer y a aceptar la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que Jesús no perdiera a ninguno de los que a Él le acepten. Y la única forma en que Jesús podía lograr eso era dándose a sí mismo por sacrificio en la cruz del Calvario. Y Jesús dice, la voluntad del Padre es que yo no pierda nada de lo que Él me da. Nada, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. ¿Cómo? Muriendo en la cruz y resucitando el tercer día. Esta es la voluntad del Padre. Leemos Filipenses capítulo 2 versículo 8. Dice, y estando, Filipenses capítulo 2, 8, perdón. Pero es que, hermanos, ustedes pueden ir siempre adelante de mí. Ya ustedes saben, ¿cuál cita sigue después de Filipenses? ¿Ah? Lucas. Entonces, cuando terminamos de leer Filipenses, ya usted sabe que la que sigue, ¿cuál es? Lucas. Entonces ya usted la tiene lista. ¿Me explico? Muy bien. Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ven qué lindo esto? Jesús estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Note lo que dice ahí en esa frase. Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Jesús estaba dispuesto a dar su vida hasta la muerte con tal de hacer la voluntad del que lo envió. Mire, iglesia, ponme atención aquí, porque hacer y aceptar la voluntad de Dios nunca ha sido fácil para nosotros. ¿Cierto? Nunca ha sido fácil para nosotros. En nuestra naturaleza caída siempre está el deseo de hacer nuestra propia voluntad y siempre está el deseo de que también Dios haga nuestra voluntad y que también Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga. Y esta es la razón por la cual muchas veces nuestra vida es un desorden, porque andamos haciendo nuestra voluntad y andamos en nuestros propios caminos y no en la voluntad de Dios ni en sus caminos. Y la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es agradable. Eso es la voluntad de Dios. Anote ahí, yo estoy en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Estoy en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Para eso lo creó Dios a usted. Otra vez, Dios no lo creó a usted para hacer plata. Y se lee el libro El hombre que vendió el Ferrari. Y se lee el libro Padre rico, Padre pobre. Y se lee el libro, ¿cómo se llama este otro? Y se lee el libro de la vaca, ¿cierto? Porque quiero ver cómo surjo y cómo crezco y cómo hago dinero y cómo tengo más y cómo logro más. Mejor léase, ¿para qué me creó Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cierto? Aleluya. Usted está en este mundo no para complacerse a usted mismo, sino para complacer a Dios. Para eso usted fue creado. ¿Cuántos dicen amén? Usted no está aquí para otra cosa más que para complacer los propósitos y los planes de Dios para su vida. Usted está aquí para hacer la voluntad de Dios. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estando aún Jesús en su momento de agonía, Él estaba dispuesto a hacer la voluntad de su Padre. Jesús estaba diciéndole al Padre, Padre, no habrá otra forma, no habrá otra manera en que yo pueda salvar a la humanidad, no habrá otra forma en la que yo pueda dar la salvación a la humanidad. Y Jesús le dice al Padre, pero no se haga como yo quiero,
Si no, hágase como tú quieras. Amén. Mire, van a haber momentos en nuestra vida donde no vamos a entender la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Van a haber momentos en nuestra vida donde no vamos a entender la voluntad de Dios. Un día Dios le dijo a Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Verdad que sí? Te daré un hijo. Y Abraham le dijo, Señor, vea, yo tengo 90 y Sarita tiene 80. Y cuando tuvieron al hijo, Abraham tenía 100 y Sara tenía 90. Y Abraham se sentía tan contento con Dios. ¿Verdad que sí? Abraham se sentía tan agradecido con Dios. Y Abraham amaba tanto, 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 tanto a su hijo, que ya Abraham se había descuidado de Dios por estar tan enfocado con su hijo. Mire, Dios a usted le puede dar algo que si usted lo está idolatrando más que a Dios, Dios se lo puede quitar. Así que Dios un día le dijo a Abraham, Abraham, ven acá, quiero que me des a tu hijo, quiero que lo sacrifiques. Eso es una gran prueba de fe y de hacer la voluntad de Dios. Abraham pudo haber dicho, este diablo que me está hablando. No, ya Abraham conocía la voz de Dios. 3 días de camino Abraham llevó a Isaac su hijo para llegar al monte a sacrificarlo. 3 días. 3 días donde Abraham pudo ir pensando y su mente ir diciendo, ¿será, Señor? Isaac no sabía. Y llegaron al monte y Abraham puso el altar del sacrificio. Llevaba el fuego. Isaac le dijo, Señor, Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿y dónde está el cordero? ¿Qué pregunta es más difícil para Abraham? Abraham no sabía ni qué decirle a su hijo Isaac. Pero Abraham dice, Jehová proveerá. Pero Abraham iba haciendo la voluntad de Dios. ¿Abraham entendía? No. Hay momentos donde nosotros no vamos a entender la voluntad de Dios. Pero Jesús nos vino a este mundo para enseñarnos a hacer y a aceptar la voluntad de Dios. Jesús dijo, no se haga como yo quiero, hágase como tú quieras. Van a haber momentos en nuestra vida donde vamos a tener que decirle eso al Señor. Señor, las mismas palabras de Jesús, Señor, no se haga como yo quiero, hágase como usted quiera. ¿Cierto? Y Abraham acuesta a su hijo Isaac, lo amarra, le tapa los ojos, afila el cuchillo y donde lo va a matar, desciende un ángel del cielo y dice, Abraham, no lo mates. Dice el Señor que ya Él sabe que usted está dispuesto a hacer cualquier cosa. Y ahí estaba luego el cordero, para que Abraham lo sacrificara y se lo entregara al Señor. Seguro Isaac quedó pálido, pálido, y dijo, hasta aquí llegué, yo no sé qué le pasa a mi tata. ¿Verdad que sí? Yo no sé qué le pasa a mi papá. Pero Abraham era como el padre enviando a su hijo Isaac, Jesucristo, en sacrificio por todos nosotros. Él sí lo entregó. Él sí lo sacrificó por amor a usted y por amor a mí. Porque el Padre dijo, Jesús es lo mejor, mi hijo es lo mejor que yo les puedo dar. Amén. Vean lo que dice Daniel capítulo 4 versículo 35. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, es decir, en el universo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ve qué interesante, la voluntad de Dios se hace en todo el universo y también en la tierra. Y no hay nada que se escape de su mano, no hay nada que esté sucediendo en el universo o en la tierra sin que Dios lo sepa.
No hay nada en el universo, en la tierra, en todo lo que existe, que se le vaya a escapar de las manos de Dios. Él es el eterno, Él es el soberano, Él es el todopoderoso. Él sabe lo que permite, lo que no permite. Él todo lo sabe y nadie puede decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás jalando una torta aquí? Nadie puede decirle, ¿no dice eso Daniel? Nadie puede decirle, ¿qué haces? Job decía, ¿podrá alguien aconsejar a Dios? ¿Podrá alguien aconsejar al Señor? ¿Podrá alguien decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Ni el Hijo le pudo decir al Padre lo que tenía que hacer. Hablando desde un punto de vista humano, ¿verdad? Porque Jesús es 100% humano y 100% Dios. Y cuando digo que ni el Hijo pudo decirle al Padre lo que Él tenía que hacer, estoy hablando desde el punto de vista humano. Jesús vino a este mundo como hombre y pasó todas las pruebas, las luchas y los momentos difíciles como hombre. ¿Sabe para qué? Para entenderlo a usted. Porque si Jesús hubiera pasado todas las luchas, las pruebas, los sufrimientos y el dolor como Dios, Él no lo va a entender a usted cuando usted está sufriendo, cuando Él tiene dolor, cuando usted tiene dolor. Entonces por eso es que Jesús es el que intercede por nosotros al Padre. Porque cuando usted está triste, el Padre, Jesús le puede decir al Padre, Padre, yo sé lo que es estar triste. ¿Sabe el Padre lo que es estar triste? No, pero Jesús sí. Y por eso es que Jesús le dice al Padre, por eso es que usted tiene que hablar con el Señor para acercarse al Padre. Y cuando usted está siendo tentado y usted le ora a Dios, el Señor le dice, Padre, yo pasé tentaciones, yo sé lo que es eso. Por eso es que Jesús lo entiende a usted cuando usted está triste, cuando usted está alegre, cuando usted está siendo tentado, cuando usted está sufriendo, cuando usted está llorando, cuando el Señor lo entiende a usted. Nunca piense que Dios a usted no lo entiende, porque sí lo entiende, sí lo comprende. Antes de que crucificaran a Jesús, Jesús le dijo a los discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús sintió lo que es la tristeza. Jesús sintió lo que es la tristeza. Pero nadie puede decirle al Padre, ¿qué estás haciendo? Así que simplemente anote ahí, simplemente debemos decirle, hágase tu voluntad. Aunque puse la palabra simplemente, no es tan simple. Pero simplemente decirle, debemos de decirle, hágase tu voluntad. Tal vez usted diga, entonces, ¿para qué voy a orar si al final se hace la voluntad de Dios? ¿Para qué hoy le voy a pedir a Dios si al final Él va a hacer lo que Él quiere? ¿Cierto? Tal vez alguien se está preguntando eso. Mire, escúcheme, porque cuando oramos, cuando usted ora, usted se está humillando delante del Dios Todopoderoso. Cuando usted ora, usted se está humillando delante del Creador de todas las cosas. Y es ahí en la oración donde nos rendimos delante de Él. No venimos en oración para que Él haga lo que nosotros queremos. Venimos en oración reconociendo que Él es el eterno, que Él es el soberano, que Él es el todopoderoso y que Él hará como Él guste hacer. Así que usted no viene en oración para que Él haga la voluntad suya. Usted viene en oración a Dios reconociendo que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es soberano. Él contestará nuestras oraciones conforme a su voluntad y en su tiempo, en el tiempo de Dios. Así que, iglesia, tenemos un último pensamiento, creo que dice, quizás Dios conteste su oración a favor de lo que usted estaba esperando, pero quizás Dios diga, no, esto no es lo mejor para usted. Amén. Van a haber oraciones contestadas y van a haber oraciones que el Señor dice no. Los no de Dios. Y el Señor dirá no. Y aquí es donde vamos a decir como Jesús, hágase tu voluntad y no la mía. Así que Dios envió a su Hijo para hablarnos. Dios envió a su Hijo para enseñarnos, para revelarse a sí mismo a nuestras vidas. Y es por esto que Jesús es lo mejor que nos ha sucedido. Y nada ni nadie puede
compararse al Señor. El Padre envió a su Hijo para muchas cosas. El Padre envió a su Hijo para enseñarnos a amar. El Padre envió a su Hijo para enseñarnos a perdonar. El Padre envió a su Hijo para enseñarnos a servir a nuestro prójimo. Y podríamos parar aquí como a las 5 de la tarde, viendo para qué el Padre envió a su Hijo. Él es lo mejor. Por eso usted tiene que leer la Biblia y estudiar la vida de Jesús, para que usted trate de ser como Jesús y se esfuerce a ser como Jesús. Cómo amó Jesús, cómo perdonó Jesús, cómo respondía Jesús, en qué camino anduvo Jesús. Tienes que leer los evangelios y tienes que leer la vida de Jesús si quieres ser un reflejo de Jesús aquí en este mundo. Amén. ¿Qué les parece si oramos y cerramos nuestros ojos y adoramos al Señor, cantamos a Él? Padre, gracias en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: tú eres todo, Dios, para mi vida. Eres mi fuerza, eres mi ayuda. Eres mi Señor. Cierre sus ojos y hablemos con el Señor y dígale: Señor, dígale al Padre: gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz. Dígale: Señor, gracias. Me has dado vida. Eres lo mejor para mi vida. No necesito nada más. Solo te necesito a ti. No necesito a nadie más, Señor. Solo te necesito a ti, Jesús. Dígale: Señor Jesús, tú eres todo para mi vida, Señor. Eres mi fortaleza. Enséñame, Señor, y ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por limpiarme de mis pecados. Y así como tú fuiste un reflejo, así como fuiste un reflejo del Padre, yo quiero ser un reflejo tuyo aquí en la tierra. Perdóname y ayúdame a seguir adelante. Tú eres lo mejor. Dígale: Señor, tú eres todo. Jesucristo, basta. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos
Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Sin temor, y tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Dile, Señor, tú eres todo, Señor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Dile, Señor, Jesús es mejor. Tú eres mejor. Eres mejor que todo lo que este mundo me ofrezca. Eres mejor que el dinero, eres mejor que el carro, que la casa, eres mejor, Señor, que cualquier otra cosa, Dios. Dígale, Señor, cumple tu propósito en mi vida. Cumple tus planes en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero hacer tu voluntad mientras viva, mientras pase por este mundo. Quiero ser un hombre, un joven, quiero ser una mujer que hace tu voluntad, que te refleja a ti, Señor. Para eso diste tu vida por mí en la cruz. Eres maravilloso, eres grande, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por enviar a tu Hijo. Padre, ponemos esta semana en tus manos. Díganle, Señor, Señor, quiero presentar a mis hijos, mi familia delante de ti esta semana. Te pido, Dios, que tú nos libres de todo mal. Guárdanos de peligros, de accidentes, de la mano, Señor, de los criminales. Guárdanos, protégenos. Tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Tu mano poderosa esté sobre nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Bendícenos en el trabajo. Bendice nuestra salida y nuestra entrada. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Que el sol resplandezca, Señor, sobre nosotros en misericordia, en gracia, en amor, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, dame sabiduría esta semana
para pasar pruebas, para pasar luchas. Si es que nos vienen las luchas y las pruebas, danos la sabiduría y la fortaleza para atravesarlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Padre, bendice esta iglesia, bendice a cada familia que está en este lugar, bendice sus hogares, guárdalo, Dios, en el nombre de Jesús. Únenos como iglesia, como familia que somos, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga a todos. Iglesia, acuérdense en anotarse en la parte de atrás con Iliana, y ella tiene una mesita para la clase 101 que vamos a empezar el miércoles 10. Acuérdese también hablar con Gaudí si usted va a colaborar para los niños de este lugar que vamos a ir. Saludos en de larguito. Nos vemos el martes a las 7 de la noche. No falle, no falle. Jesús es mejor venir al culto a alabar al Señor que quedarse en la casa.